Migranálisis de Continente Móvil con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, este proyecto independiente dedicado a la investigación, capacitación y divulgación sobre migraciones. Ella es egresada del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de la Frontera Norte de El COLEF, ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región, ha sido docente universitaria en Tijuana y en Nogales, además ejerció el periodismo durante una década. Lorena, qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola David, buenos días, un gusto saludarte también a la audiencia. Oye, pues el tema de hoy, como siempre, muy a tono con lo que se está viviendo en la Unión Americana y hasta me hiciste pensar cuando me dijiste de lo que nos ibas a exponer el día de hoy, de cómo Donald Trump dijo que ahora la aplicación esta CBP One, pues la podían usar los migrantes para autodeportarse, ¿no? Pero bueno, ¿de qué nos platicas el día de hoy, Lorena? Sí, justamente, David, un tema muy relevante en un contexto donde las posturas anti-inmigrantes parecen ganar terreno, es el regreso de personas migrantes a sus lugares de origen por cuenta propia o de manera obligada. Así que en este análisis vamos a abordar lo que se conoce en la academia como las migraciones de retorno y las políticas, programas o mecanismos que existen para facilitar o impulsar estos regresos y para atenderlos. Así que comencemos primero por mencionar ¿qué se entiende como migración de retorno? Realmente no existe una definición universalmente aceptada, pero según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, consiste en el acto o proceso por el cual una persona regresa a su punto de partida, a su país de origen o incluso a otro país de tránsito. En ese sentido, la migración de retorno involucra un movimiento de regreso que puede ser tanto voluntario como forzado. ¿Cuál sería un retorno voluntario? Pues aquel que ocurre de manera libre y sin coacción. Es decir, cuando una persona decide regresar a su país de origen o a otro destino de su elección, motivada por razones personales, laborales o familiares. Generalmente se dice que esta decisión voluntaria trae detrás una evaluación previa o racional de los beneficios o que ocurre cuando la persona ya ha culminado su meta migratoria y digamos que hay cierta preparación o planificación detrás para poder llevar a cabo este regreso. Por ejemplo, una persona o familia que decide retornar a su lugar de origen tras haberlo meditado o haber concluido pues la meta inicial que se había propuesto o a lo mejor tras haberse jubilado, ¿verdad? Tendrá entonces más posibilidades de movilizar recursos o bienes consigo, como llevarse ahorros o dejar las cosas en orden. ¿Cuál sería un retorno forzoso? Este tipo de retorno se refiere, en cambio, a aquellos casos en los que los migrantes se ven obligados a regresar a su país de origen debido a circunstancias que pueden ser muy apremiantes o tras ser expulsados. Estos retornos forzosos pueden ser impulsados por una variedad de factores, como por ejemplo, situaciones migratorias irregulares que provocan su deportación, políticas gubernamentales restrictivas o incluso crisis económicas muy fuertes y conflictos bélicos. Y este proceso generalmente es mucho más traumático para los migrantes, ya que no tienen en cuenta pues en esta decisión sus deseos o sus necesidades personales. En muchos casos no hay una planificación de por medio y esto puede acarrear consecuencias psicológicas y sociales significativas. Se suele documentar, por ejemplo, los casos de personas que al ser deportadas no tienen posibilidad de llevarse sus cosas, todo se queda en el lugar donde vivían. Aparte que no pueden despedirse de sus seres queridos. Los estudios sobre migración de retorno, también decirlo, David, no son nuevos, se vienen estudiando hace décadas. Sin embargo, tomaron más fuerza a partir de la crisis financiera que se originó por la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos en el año 2008 y que contagió a Europa, ya que muchos migrantes en estos destinos tradicionales tuvieron que regresar a sus lugares de origen al quedar en el desempleo. Y además, las deportaciones pues han sido otro tema recurrente y que obliga a seguir hablando y estudiando sobre las migraciones de retorno. Estas investigaciones no solo consisten en conocer cuáles son las experiencias que enfrentan los migrantes que regresan o que son deportados, sino también analizar las llamadas políticas de retorno, es decir, aquellos esfuerzos realizados tanto por los países que reciben a los migrantes como por aquellos de donde son originarios para gestionar su regreso o su expulsión, dependiendo del caso, David. Oye, esto está bien interesante porque justamente en las últimas fechas nos han comentado activistas de migrantes que han regresado voluntariamente de Estados Unidos a México
por este pánico que les ha generado el tema de las políticas antimigratorias de Donald Trump, y dicen, oye, pues como pues yo no tengo documentos, y si me deportan de sorpresa, pues voy a perder todo, y si ya tenía un patrimonio, una casita, un ahorro, pues me voy a quedar sin acceso a nada. Y que empezaron, Lorena, a mandar sus cosas a México, pues para decir, pues mejor mando de una vez mis ahorritos y empiezo a planear mi regreso. Mucho miedo, pues, en este caso, aunque yo sé que esto es un tema global, ¿no? Sí, así es, precisamente este dilema, ¿no? Entre o vuelvo o espero a que me deporten, ¿no? Y es lo que está provocando, pues, que muchas personas opten por la decisión de hacer esta migración de manera, o este retorno de manera voluntaria, ¿no? Tratando de planificar, que es lo que veíamos el concepto de las migraciones de retorno voluntarias, ¿no? Que tienes cierto margen para, aunque sea, planear en algo tu regreso, ¿no? A diferencia de estos retornos forzados. Y esto va también muy ligado a las llamadas políticas de retorno, que en este caso pues tenemos de dos tipos, ¿no? Unas son desde los países de destino migratorio, que pueden ser los europeos o de Estados Unidos, y otras las políticas que vienen implementándose en los países de origen de las personas migrantes. Vamos a ver primero las de los países de destino, y pues hay algo que hay que decir, es que los países desarrollados a los que suelen llegar los migrantes en busca de mejores condiciones de vida y mejores salarios, han venido desarrollando mecanismos para regular o promover procesos de retorno, ya sea voluntario o forzado, que esos son pues, los más problemáticos. En el caso de Europa, por ejemplo, a raíz de la crisis financiera de 2008, se impulsó algo que se llama en la Unión Europea la Directiva del Retorno, que contemplaba programas para que migrantes de países que no pertenecen a la comunidad europea o que son no comunitarios, entre esos muchos latinoamericanos, se apunten a programas para volver a sus países de origen donde ellos les cubrían el viaje y les daban recursos. En España, por ejemplo, esto se dio mucho, pero la condición era que el inmigrante que se acoja a esto tenía una prohibición de volver a España por al menos 3 años. Este y otros programas similares se denominan de retorno voluntario asistido y se supone que promueven un retorno digno. Dentro de estos programas de retorno voluntario asistido existen al menos 3 modalidades. La primera es un retorno por causas humanitarias y los beneficiarios son personas extranjeras que no pertenecen a la Unión Europea, sea cual sea su estatus legal, quienes estén en situación de alta vulnerabilidad social, es decir, aquí entran refugiados, desplazados, solicitantes de asilo e inmigrantes de situación irregular, e incluso inmigrantes que tenían residencia o trabajaban pero que se encuentran en condiciones muy precarias. La segunda modalidad es por reintegración en el país de origen, y esta estaba dirigida a migrantes que deseaban retornar para desarrollar un emprendimiento en su país. Así que debían presentar un plan de negocio y les brindaban pues algunas ayudas económicas para que se vayan y pongan su negocio en su país. Y la tercera modalidad era ya para trabajadores no comunitarios, desempleados, a quienes se les ofrecía la posibilidad de que vuelvan a su país y se reintegren en el mercado laboral de su país, siempre y cuando pues sean de una nacionalidad que tenga convenios de seguridad social entre el país donde vivía en Europa y su país de origen. También existen programas de retorno asistido en ciertos países que son gestionados por la Organización Internacional para las Migraciones y que generalmente lo que hacen es apoyarte con el financiamiento del vuelo para poder regresar. Y aparte de los programas de retorno asistido, hay otros mecanismos que lo que buscan es asegurar que los migrantes que entraron a un país no se queden, sino que tengan un plazo para retornar. Por ejemplo, aquí entran los programas de visado para trabajadores temporales que tienen fecha de caducidad, como pasa, por ejemplo, con las visas para trabajadores agrícolas en Estados Unidos, ¿no? Que están por cierto tiempo y luego vuelven. Y luego están los programas o políticas para promover la expulsión de migrantes. Y aquí entra esta ocurrencia, David, reciente de los Estados Unidos, de la aplicación CBP Home, que acaba de denunciar la administración de Donald Trump para facilitar la autodeportación, que de entrada la palabra autodeportación pues no tiene ninguna lógica, ¿no? Que no se autodeportan. Se supone que a través de esta herramienta los migrantes en situación irregular y aquellos que hayan perdido su parol pueden declarar su intención de regresar voluntariamente a su país de origen, es lo que dicen. Aunque esta opción es presentada como una manera para evitar sanciones más severas, como el ser deportado, y además se dicen que las personas que se registren y se vayan podrían reingresar a los Estados Unidos en un futuro pidiendo alguna visa, ya hay expertos que están alertando sobre las implicaciones de esto,
como que pueda sufrir un castigo de 10 años para volver a los Estados Unidos o la pérdida de regularizar tu estatus migratorio. Así que no es tanto como lo están pintando y pues la verdad es que no es como muy real que alguien quisiera irse y avisar a los Estados Unidos, oiga, me quiero ir, ¿no? No es tampoco un ofrecimiento de ayudarte a regresar, darte un apoyo económico. Te piden indicar si tienes recursos para hacerlo, pero no hay una claridad de si te van a ayudar o no. Claro, digo, y de ahí se desprenderán otros temas que tendremos oportunidad de desglosar en otro momento, como pues estos asuntos de los retornos, de las deportaciones que están haciendo a países en los que, pues por el solo hecho de hacerlo, a estos desplazados los están regresando a un peligro de muerte tal vez inminente. Pero bueno, ese es otro tema que platicaremos, pero finalmente digo, en estas políticas de retorno que nos estás analizando, Lorena, pues estarían también, en el caso de los países de origen, estos programas de empleo que está buscando implementar, por ejemplo, el gobierno mexicano para los deportados, que bueno, aunque no han sido tantos, pues han buscado crear esquemas para que puedan acceder rápidamente a un esquema laboral, ¿no? Sí, aquí están estos otros programas que entran en la ecuación, y es el de los países de origen, que también tienen un papel pues importante en cómo gestionar las migraciones de retorno. En Latinoamérica, estos programas también tomaron fuerza a raíz de la crisis financiera de 2008, no son nuevos, y tienen como objetivo principal ayudar a los migrantes a reintegrarse en sus países de origen, ¿no? Se pueden clasificar en al menos 3 tipos. Tenemos programas para la reinserción laboral, como bien señalas, que son programas que buscan proporcionar a los migrantes las herramientas necesarias para reintegrarse laboralmente en sus lugares de origen. Y esto puede incluir servicios de empleo, capacitarlos, darles asistencia económica para iniciar negocios o ayudarles a encontrar un empleo adecuado. Tenemos también los programas para recuperar recursos humanos calificados, y en este tipo de programas los gobiernos lo que buscan es revertir la llamada fuga de cerebros, y lo que hacen es tratar de facilitar el retorno de migrantes que son altamente calificados, como entran ahí científicos, ingenieros y otros profesionistas que podrían haber emigrado en busca de mejores oportunidades. Y también existen los programas de repatriación de refugiados o desplazados, que estos están dirigidos a aquellas personas que huyeron de situaciones de conflicto o violencia y les ayudan a garantizarles pues que regresen a sus hogares de manera segura. En la actualidad, y en respuesta a las amenazas de Estados Unidos de esas deportaciones masivas, diversos países de la región lo que han hecho es fortalecer, reactualizar o crear programas nuevos para atender a los migrantes retornados o expulsados. Estos planes incluyen la asistencia consular, pero también mecanismos para regresar o recibir a los migrantes en aeropuertos o en la frontera, dependiendo del país, y en la etapa posterior del retorno. En México, como sabemos, está el programa México Te Abraza, que involucra 32 dependencias para atender en temas de documentación, acceso a salud, dar albergue, apoyo económico de 2,000 pesos y vinculación con oportunidades de trabajo. Pero tenemos otros casos, como por ejemplo en Colombia, donde presentaron hace poco una ruta de atención para colombianos retornados, y esta se basa en una ley del retorno que existe allá desde 2012, y este programa lo que hace es que empieza desde Cancillería, cuando reciben información de un vuelo que va a llegar con personas retornadas, se les da pues asistencia a su llegada en su primera etapa, y luego en una segunda etapa se les apoya en la estabilización socioeconómica y se les vincula a programas sociales y productivos o se les dan créditos. En Ecuador también hay un programa para atender retornos forzados que incluye asistencia en salud, inserción social y ayuda psicológica, apoyo monetario de emergencia para transportarlos a su lugar de origen, y posteriormente para su reintegración les ofrecen un catálogo de programas y servicios del gobierno que se denomina Aquí hay futuro y se les vincula con varias dependencias. También tenemos en Guatemala, que implementó el llamado Plan Retorno al Hogar, para que reciban a las personas retornadas atención médica, psicológica, refugio y transporte, y se les ayuda en materia de empleo, educación y vivienda. Y tenemos casos en El Salvador con un programa que se llama Bienvenido a Casa. En Honduras hay otro que se llama Hermano, Hermana, Vuelve a Casa. Y bueno, hasta Venezuela, que sabemos los problemas que tiene, se está jactando hoy en día de un programa llamado Vuelta a la Patria, cuando las condiciones de expulsión sabemos que prevalecen. Pero bueno, lo están promoviendo para el retorno de las personas deportadas. Bueno, y que finalmente esos retornos también deben de ser muy difíciles para todos estos desplazados, pero sin duda. Lorena, muchísimas gracias por el tema de hoy. ¿Con qué podríamos cerrar? A manera de conclusión, ¿qué hay que decir respecto a este tema?
Sí, bueno, como hemos revisado, tanto los países receptores de migrantes como los países de origen tienen distintos mecanismos y programas para gestionar el regreso o la expulsión de migrantes. Y hay que verlo siempre desde una postura crítica, porque por el lado de los países de destino, detrás de estos programas de retorno, que a lo mejor son voluntarios y asistidos, hay cierta forma también ahí de ver que hay un manejo de la migración no deseada. Sobre todo en tiempos de crisis, cuando ven que no se puede sostener con subsidios o apoyar a personas vulnerables, lo que sale mejor es enviarlos de regreso, ¿no? Entonces, preferible tratan de deshacerse bajo estos mecanismos de esta carga que pueden significar las personas migrantes, ¿no? Desde esa perspectiva. Por otro lado, también pues ver la perspectiva del migrante, ¿no? Habría que ver ya en sus países de origen qué tan efectivos son los programas. Se han hecho estudios previos de años pasados donde pues no toda la gente logra reintegrarse por más apoyos que haya, porque a veces el contexto realmente no ayuda. Entonces, bueno, es importante pues tener siempre estas mediciones para tampoco ver demasiado, digamos, romantizar demasiado estos programas, porque hay que ver si realmente tienen los efectos deseados y se logra la reintegración. Y bueno, ya veremos qué pasa con el caso de CBP Home, a ver qué realmente sucede con este programa, pero bueno, está dentro de estos planes para manejar las migraciones. Lorena, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo y nos escuchamos pronto. Mientras tanto, buen miércoles, buen día. Buen día, David. Muchísimas gracias y bonito miércoles a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Es la doctora Lorena Mene Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil.